gracias por estar conmigo, acompañarme en esta plática. Yo soy Víctor de la Fuente, trabajo en el Instituto de Neurobiología en la UNAM, Campus Juriquilla en Querétaro. Y durante esta plática estaremos hablando de los implantes cerebrales como tratamiento médico y las perspectivas éticas que levantan una tecnología como los implantes cerebrales, una tecnología que nos permite registrar y modular la actividad de nuestro cerebro. Los implantes cerebrales caen dentro de una categoría que podemos llamar neurotecnología. La neurotecnología es aquella capacidad tecnológica que nos permite estudiar, registrar, observar, interpretar y modular la actividad de nuestro cerebro. Ahora, los seres humanos nos definimos como personas que pensamos, sentimos y actuamos. Y estas tres habilidades, pensar, sentir y actuar, nuestro comportamiento, las tres están determinadas por la actividad de nuestro cerebro. Entonces, por lo tanto, toda tecnología que influya en nuestro cerebro, que permita registrar la actividad de nuestro cerebro y modular la actividad de nuestro cerebro, por lo tanto es una tecnología que nos concierne no solo a nuestro cuerpo, sino nos concierne como personas, porque está relacionada con quiénes somos, está relacionada con la actividad del cerebro, que es la que nos define como personas. La neurotecnología entonces nos permite estudiar la estructura y la actividad del sistema nervioso, y la unidad fundamental del sistema nervioso son las neuronas. En esta imagen en color amarillo podemos ver representada la actividad eléctrica de una neurona que está recibiendo impulsos eléctricos de otras neuronas para a su vez generar un impulso eléctrico y comunicarse con otras. Esto es muy importante porque la manera en que el cerebro se comunica, la manera en que las diferentes áreas del cerebro se comunican unas con otras y transmiten información es mediante impulsos eléctricos. Entonces, las neuronas utilizan un código parecido al código Morse, parecido a un código binario en el que se genera o no un potencial de acción, y la estructura dinámica, la estructura temporal de estos potenciales de acción, de estos impulsos eléctricos, son los que determinan el tipo de mensaje que se van a enviar, son los que determinan lo que llamamos el código neuronal. Entonces, la neurotecnología nos permite estudiar la estructura y la actividad, nos permite observarla, registrarla, interpretarla y de manera muy importante nos permite modular la actividad del cerebro. La neurotecnología entonces es un campo muy amplio, es un campo, no es nuevo, pero recientemente ha tenido un desarrollo exponencial. Entonces vamos a ver algunas de las aplicaciones de la neurotecnología, aplicaciones médicas, y después veremos las implicaciones éticas que esta nueva tecnología tiene para nosotros. Una aplicación conocida es la tomografía computarizada. Son rayos X en diferentes orientaciones que nos permiten reconstruir de manera tridimensional aquella región de nuestro cuerpo que está dentro del tomógrafo. La resonancia magnética es una técnica de imagen muy utilizada en medicina también, en la que no solo se ve la estructura que vemos ahí en gris, la estructura del cerebro, no solo se ve la estructura, podemos ver el cuerpo calloso, el cerebelo, la corteza cerebral, sino que también esta técnica de resonancia magnética permite identificar las áreas que están activas dentro de nuestro cerebro. La tomografía por emisión de positrones es otra técnica de imagen del cerebro que permite ver cuáles zonas están consumiendo mayor glucosa dentro de nuestro cerebro. Ustedes pueden ser familiares con la electroencefalografía. Es una técnica también no invasiva en la que se colocan electrodos en la superficie del cuero cabelludo y los electrodos miden los cambios de voltaje que suceden dentro del cerebro. Entonces es una técnica para medir la actividad eléctrica del cerebro. Relacionada con el EEG está una técnica más o menos moderna llamada electrocorticografía, ECOG le llamamos, es el término técnico, en el que los electrodos no están en la superficie del cuero cabelludo, sino que se implantan dentro del cerebro. Y también mide los cambios en la actividad eléctrica. La magnetoencefalografía es parecida a la electroencefalografía, solo que en lugar de cambios eléctricos se miden cambios magnéticos. Las neuronas cuando generan actividad eléctrica también generan campos magnéticos que son posibles de detectar mediante un magnetoencefalógrafo.
Una técnica reciente también es medir la absorción de luz cercana al infrarrojo. Teniendo diodos que emiten luz y que reciben luz, podemos identificar los cambios en la concentración de oxígeno de la sangre, cambios en las regiones del cerebro que están siendo más utilizadas. Y quiero mostrarles también aquí unas técnicas recientes de neurotecnología. Una de ellas es la estimulación magnética transcraneal, en la que se utiliza un magneto para generar un pulso magnético muy localizado dentro del cerebro que modifica la actividad de las neuronas. Entonces es muy importante, lo pongo en rojo porque la estimulación magnética transcraneal y la estimulación eléctrica transcraneal tienen la capacidad de modular la actividad del cerebro, de modificar la actividad del cerebro. La neurotecnología no es nueva y una de las aplicaciones más conocidas son los implantes cocleares. Recordemos que estos ayudan a las personas que tienen algún daño en la estructura del oído. Y le ayudan de la siguiente manera. Esta tecnología se basa en un micrófono que se coloca de manera externa, un procesador que se implanta dentro del cuero cabelludo y luego un cable que va hasta la cóclea, que es una espiral. Es una estructura en espiral dentro de nuestros oídos que lo que hace normalmente es transformar los estímulos auditivos, que son cambios en la presión del aire, transformar los cambios en la presión del aire a impulsos eléctricos que viajan al cerebro y de esa manera percibir el sonido. Bueno, los implantes cocleares lo que hacen es automáticamente ellos generan los impulsos eléctricos para estimular el nervio auditivo y de esa manera, aunque el oído no funcione, el implante coclear permite generar impulsos eléctricos que pueden viajar al cerebro para ser interpretados como sonido. Otra técnica parte de la neurotecnología es la estimulación cerebral profunda, en la cual se implantan electrodos en la base de nuestro cerebro y es una técnica que se utiliza en medicina, sobre todo para tratar los síntomas de la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson tenemos deficiencia en un neurotransmisor llamado dopamina y cuando ese neurotransmisor falta, los pacientes tienen dificultad para generar y controlar sus movimientos. Entonces, insertando un electrodo en la base de nuestro cerebro y modulando la actividad eléctrica de estas neuronas en la base del cerebro, se pueden reducir los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Recientemente también existe las neuroprótesis. La neuroprótesis es un área que ha estado avanzando mucho recientemente y fíjense qué interesante está esta tecnología. En esta tecnología lo que se hace es que se toman las señales directas del cerebro, la actividad eléctrica del cerebro se registra, se transmite hacia una computadora y la computadora manda señales eléctricas para controlar los actuadores, en este caso una mano y un antebrazo electromecánico. Esta tecnología de neuroprótesis es muy importante porque es aquí donde vemos el cruce entre la neurotecnología y la inteligencia artificial. Aquí hay una parte de la tecnología que se llama procesamiento de la señal, que es donde interviene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se utiliza para analizar e interpretar las señales de nuestro cerebro, de tal manera que sirvan para controlar un dispositivo electromecánico, como en este caso es una mano mecánica. Entonces, la inteligencia artificial y la neurotecnología están íntimamente relacionadas. La esperanza de la neuroprostesis o de las neuroprótesis, la esperanza es que se pueda ayudar también a pacientes con lesiones en la médula espinal. Cuando existe una lesión en la médula espinal, las señales de nuestro cerebro no pueden llegar hasta los músculos, porque la médula espinal no permite transmitir estas señales. Entonces, es la esperanza que utilizando neuroprótesis en un futuro más o menos cercano, se puedan tomar las señales directamente del cerebro y enviárselas de manera inalámbrica a los músculos. Es una tecnología que todavía no existe, pero es probable que en los próximos 10 o 15 años contemos con ella. Recientemente, y esto ha levantado generó mucha noticia en el mundo, generó mucho debate en el mundo, una paciente que sufrió una lesión en la corteza cerebral que está relacionada con producir el lenguaje, después de la lesión fue incapaz de hablar, fue incapaz de generar lenguaje. Entonces lo que hizo esta compañía
es implantar electrodos dentro de la corteza cerebral, registrar la actividad de las neuronas, utilizar inteligencia artificial entonces para que un avatar interpretara las señales de nuestro cerebro y generara el lenguaje. Y lo que es impresionante es que la persona puede aprender a modular la actividad eléctrica de su cerebro para que la inteligencia artificial la interprete y genere de esta manera lenguaje hablado que antes de la prótesis del implante cerebral no podía generar. Entonces es una aplicación médica impresionante que le permitió a una persona recuperar el habla. Esta es la parte de la neurotecnología y de los implantes cerebrales que más nos interesa en esta plática. Y en esta imagen que nos gusta mucho, se puede ver la esencia de los implantes cerebrales. Los implantes cerebrales no es más que una serie de electrodos que al acercarse, al estar suficientemente cerca de las neuronas, pueden registrar los potenciales de acción que generan las neuronas. Y recordemos, estas chispas eléctricas llamadas potenciales de acción es la unidad de procesamiento del cerebro. Cuando una neurona se quiere comunicar con otra, emite una serie de pulsos eléctricos que transmiten información de la neurona A a la neurona B. Si tenemos entonces un electrodo cerca de esa neurona, podemos registrar la actividad de las neuronas, podemos registrar la comunicación entre las neuronas. Los neuroimplantes, sin embargo, no están compuestos de un solo electrodo. La tecnología en estos momentos permite insertar cientos y probablemente miles de electrodos en el corto plazo, probablemente miles de electrodos dentro de la corteza cerebral. Y lo que es muy importante resaltar con los implantes cerebrales es que además de registrar, además de observar la actividad eléctrica de las neuronas, permite modularlas, es decir, permite inyectar impulsos eléctricos a las neuronas y activarlas de manera artificial. Entonces, la neurotecnología despierta muchas posibilidades médicas y muchas preguntas éticas porque no solo permite observar y registrar la actividad de nuestro cerebro, sino también permite modular la actividad de nuestro cerebro. Entonces, en este momento nos encontramos, en este momento la ciencia y la tecnología se encuentra tan avanzada que es posible en estos momentos tener un chip implantado dentro de nuestro cerebro que esté registrando y modulando la actividad de nuestras neuronas. Entonces, como vimos, tiene aplicaciones médicas muy importantes, como recuperar el habla en personas que han perdido esta capacidad. También en personas cuadraplégicas se ha utilizado esta tecnología para que sean capaces, utilizando solamente su pensamiento, y el pensamiento no es más que actividad eléctrica, utilizando el pensamiento, la electricidad del cerebro, pueden mover un cursor en una pantalla, pueden hacer clic y pueden hacer doble clic de este cursor solamente utilizando su pensamiento, utilizando la actividad eléctrica. Esto es mediante un chip implantado. Otra vez, el chip registra la actividad de las neuronas, se analiza por la inteligencia artificial y se utiliza para mover un cursor y dar clic y doble clic en la pantalla. Entonces, este avance en los neuroimplantes es impresionante porque le da mucha libertad a una persona que de otra manera no se puede mover, no tiene manera de comunicarse con el mundo. Sin embargo, al implantarle este chip, es posible que esta persona se comunique y pueda mover un cursor en una pantalla. Bueno, sabemos que las empresas más importantes de tecnología y de información en el mundo, como son Google, Facebook, Apple, Microsoft y recientemente Neuralink. Neuralink es una empresa que pertenece a Elon Musk. Y bueno, podemos pensar que para fines prácticos estas compañías tienen un presupuesto ilimitado. Entonces, la neurotecnología está empezando, está despegando en estos momentos, pero en los próximos 10 años, esa tecnología se va a volver más común, más eficiente y menos costosa. Entonces, además de las aplicaciones médicas, van a surgir aplicaciones que no son necesariamente médicas, aplicaciones comerciales, aplicaciones en las que surgen muchas preguntas éticas. Y vamos a hablar a continuación de cuáles son estas preguntas éticas. La UNESCO
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura tiene un documento muy importante, se los recomiendo mucho, es de libre acceso en la página de la UNESCO, en el cual plantea preguntas relacionadas con la ética con la ética de la neurotecnología. La UNESCO nos da datos muy importantes. Por ejemplo, nos dice que 1 de cada 8 personas en el mundo tiene un padecimiento neurológico o psicológico. Entonces, la neurotecnología esperemos que sea útil para ayudar a estas personas con padecimientos neurológicos y psicológicos. Entonces, debemos, claro, fomentar la neurotecnología. La UNESCO también nos dice que hay un incremento del 2014 al 2021. La inversión en neurotecnología se ha incrementado en un 700% y esto llega a una cantidad de 33.000 millones de dólares. Entonces es un incremento muy importante en la inversión en neurotecnología. Sin embargo, de las 1.400 compañías que conocemos de neurotecnología, la mitad de todas las compañías está basada en Estados Unidos. El 35% está basado en Europa y en Inglaterra y el 15% restante en el resto del mundo. Entonces, esto ya abre una pregunta ética. ¿Cuál es el acceso que tienen los países a la neurotecnología? Está completamente fuera de balance. La UNESCO también se pregunta, ¿debemos tenerle miedo a la neurotecnología? Bueno, es una pregunta válida, ¿no? En este documento la UNESCO trata de identificar los beneficios. Por ejemplo, sabemos que 1/3 parte de los gastos médicos en el futuro se van a dedicar exclusivamente a tratar enfermedades neurológicas y psicológicas. Entonces, la neurotecnología tiene un gran potencial para generar soluciones terapéuticas a estos problemas. Sin embargo, dado que la neurotecnología y los implantes cerebrales pueden modular la actividad del cerebro, pueden manipularla, esto despierta, por supuesto, esto representa potencialmente un peligro para la identidad humana, la libertad de pensamiento, la autonomía, la privacidad y el bienestar de nosotros. Recordemos que cualquier tecnología que pueda modular la actividad de nuestro cerebro pone en riesgo potencialmente la actividad que nos define como personas. Entonces, aunque los beneficios potenciales son muy grandes, también los riesgos son muy grandes. Entonces, tenemos que estar preparados en este momento, tenemos que discutir en todos los niveles internacionales, a nivel de cada país, de cada estado, de cada universidad. Tenemos que empezar a discutir cuáles son estos riesgos relacionados con la neurotecnología. Los beneficios son evidentes, los riesgos son los que hay que empezar a discutir. Entonces, ¿qué puede salir mal con la neurotecnología? Como ya hemos visto en las compañías, por ejemplo, Facebook es un ejemplo claro de que puede salir mal. Recuerden ustedes que el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, fue llamado a testificar frente al Congreso de Estados Unidos para que explicara qué es lo que hacían con toda la información que las personas le proveían a Facebook. Bueno, entonces hay muchas cuestiones éticas relacionadas con la capacidad de registrar la actividad de nuestras neuronas. Y, por ejemplo, una es la discriminación y el sesgo que existe en la inteligencia artificial. Como ya vimos, la neurotecnología y la inteligencia artificial están íntimamente relacionadas, porque la IA se utiliza para interpretar las señales que salen de los implantes neuronales. Y sabemos que la inteligencia artificial está sesgada y es discriminatoria. Esto lo sabemos, hay numerosas investigaciones al respecto. Lo sabemos porque la información que se utiliza para entrenar los algoritmos de inteligencia artificial, esta información está basada en principalmente información generada en los países ricos del hemisferio norte de nuestro planeta. Un ejemplo claro, un ejemplo que ustedes pueden buscar, un ejemplo sencillo, en Wikipedia, por ejemplo, existe solamente 1/7 de los artículos está en español. Por lo tanto, existe 7 veces más información en inglés que en español. Eso de entrada es un sesgo con relación al lenguaje y con relación a los países de habla hispana que tan bien representados están dentro de una enciclopedia
global como es la Wikipedia. Por supuesto, la neurotecnología se presta para el abuso, entre ellos el hackeo es uno de los más importantes. Tenemos que preguntarnos cuáles van a ser las medidas que hay que tomar para que los neuroimplantes no se puedan hackear. Una cosa es que hackeen nuestro teléfono, nuestras computadoras, que hackeen nuestras cuentas sociales, pero imaginemos qué va a suceder cuando sea posible que un hacker tenga acceso a un implante dentro de nuestro cerebro, que tenga acceso a la información que se genera dentro de nuestro cerebro y que tenga acceso a la posibilidad de modular la información en nuestro cerebro. También, por supuesto, la privacidad es una preocupación real con respecto a la nanotecnología. ¿Qué sucede con la información que se genera? ¿Quién la tiene? ¿Dónde se guarda? ¿Y a quién pertenece? Y como decíamos hace rato, la neurotecnología permite no solo compensar déficits, como lo vimos en el caso del habla, sino puede permitir de manera digamos, teórica hasta este momento, puede permitir aumentar nuestras capacidades. Por ejemplo, imaginamos que ahora un implante coclear puede no solamente traducir sonido entre los 20 y los 20.000 Hz, que es lo que escuchamos normalmente, sino que pudiera también traducir sonido subsónico, frecuencias menores a 20 Hz, y sonido ultrasónico, frecuencias mayores a 20 kHz. Entonces podríamos de esa manera ampliar nuestras capacidades auditivas. Pensemos también en un implante que permita ver colores en el infrarrojo y en el ultravioleta. Eso permitiría también aumentar nuestras capacidades perceptivas. Y aumentar las capacidades perceptivas plantea una pregunta ética, que es: ¿quién tiene acceso a esa tecnología? ¿Va a ser de libre acceso para todos? Porque si no, entonces va a haber personas que estén en ventaja con respecto a otras. El interés de la infancia es una preocupación fundamental relacionada con los implantes cerebrales y con la neurotecnología, porque recordemos, los cerebros de los jóvenes y de los niños son cerebros sumamente plásticos. Son sumamente plásticos, es muy fácil alterar la función de un cerebro que está en desarrollo. Y por supuesto es necesario que tomemos todas las medidas para que las personas que utilicen la neurotecnología lo hagan de manera consensuada e informada, es decir, que exista un consentimiento informado. La inteligencia artificial surgió un poco antes de este desarrollo exponencial de la neurotecnología. Entonces la UNESCO tiene ya algunas medidas que podemos también adoptar para la neurotecnología. Por ejemplo, la UNESCO dice que la inteligencia artificial, es un documento que generó la UNESCO en el 2021, es bastante reciente, se los recomiendo, es de libre acceso y está también en español. La UNESCO dice que la inteligencia artificial, vamos a llamarle IA, la IA debe ser proporcional y no debe generar daño. Proporcional quiere decir que hay que utilizarla donde sea necesario, no en todos los aspectos de la vida, sino donde sea necesario. Y por supuesto tiene que ser inocua, tiene que tener como principio fundamental el no generar daño. Tiene que ser segura, tiene que ser no generar discriminación, y tiene que ser equitativa, tiene que ser sustentable, y por supuesto tenemos el derecho a la privacidad y a la protección de nuestros datos relacionados con la inteligencia artificial. Tiene que estar supervisada por humanos. No podemos dejar que los algoritmos de IA controlen aspectos de nuestras vidas, tomen decisiones relacionadas con la tecnología y el planeta en el cual habitamos, sin que sea supervisada por humanos. Es muy importante. La inteligencia artificial tiene que ser responsable, tiene que ser transparente y tiene que ser explicable. Es decir, los algoritmos de IA no pueden tomar decisiones que nosotros no podamos entender. Fíjense en estas recomendaciones, qué importantes son de la UNESCO. Las empresas que desarrollan IA tienen que ser responsables del uso que se le da a esta tecnología y también del abuso que se le da a la tecnología. La UNESCO recomienda que todos estemos informados sobre los avances de la inteligencia artificial, y también recomienda que la inteligencia artificial tiene que estar gobernada, tiene que estar supervisada por todos los involucrados, los gobiernos, las compañías, las universidades y por supuesto las personas que interactuamos con la inteligencia artificial. Estas recomendaciones
que emitió la UNESCO para inteligencia artificial son recomendaciones que perfectamente podemos adoptar con relación a los implantes cerebrales y a la neurotecnología. México no está atrás en este sentido de legislar y de proponer. En la Cámara de Diputados, en el 2023, desde el 2023 se está discutiendo un proyecto para modificar el artículo 4 de la Constitución y, y agregar un párrafo en los cuales se consideren los que se llaman ahora neuroderechos. Es un debate legal si los neuroderechos son derechos adicionales a los que ya tenemos o pertenecen a los que ya existen. Es un debate que los juristas tienen que abordar y llegar hasta sus últimas consecuencias. Bueno, esta propuesta propone que en este nuevo párrafo de la Constitución se reconozca el derecho a la privacidad mental, a que nadie pueda tener información de lo que sucede en nuestro cerebro sin nuestro consentimiento. Tenemos derecho a la identidad y a la autonomía personal, es decir, a tomar nuestras decisiones y a tener nuestra propia identidad sin que la neurotecnología la afecte. Tenemos, por supuesto, el derecho al libre albedrío y a la autodeterminación, a tomar las decisiones que nosotros consideramos mejor para nuestra persona. Tenemos derecho equitativo si existiera la aumentación cognitiva. Aquí se llama aumentación cognitiva. Recordemos lo que vimos hace rato. Es posible de manera teórica que la neurotecnología nos permita aumentar las capacidades perceptivas y tal vez cognitivas de nuestro cerebro. Entonces, debemos tener un acceso equitativo a estas tecnologías. Y, por supuesto, debemos de protegernos contra los sesgos que ya vimos anteriormente. Entonces, en la Cámara de Diputados se está proponiendo adicionar un párrafo al artículo 4 de la Constitución. El párrafo se lee así en su totalidad. Ustedes lo pueden consultar, está disponible para todos en la página de la Cámara de Diputados. Bien, entonces, la ética relacionada con los implantes cerebrales está comprendida, la podemos abordar de diferentes niveles jurídicos. Por ejemplo, el nivel más alto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en el artículo 3, la declaración tiene 30 artículos, el artículo 3 es de particular importancia porque dice que todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Entonces, en relación con la neurotecnología y los implantes cerebrales, tenemos derecho a que no nos hagan daño, a que no nos coarten la libertad, es decir, que nos permita ser quienes queremos ser y que no interfiera con nuestra seguridad, que no interfiera con nuestra privacidad y que no interfiera con nuestra autonomía. Después existe la Comisión Internacional de Bioética, que también pertenece a la ONU, es de más reciente creación, y en ella se enuncian 4 principios básicos, que son la integridad, la autonomía, la privacidad y la justicia, que son derechos que parten de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero que están un poco más enfocados a la investigación en medicina. Y entonces tenemos derecho a que la investigación en medicina y por lo tanto la investigación en neurotecnología no interfiera con nuestra integridad como personas, que no interfiera con nuestra salud, que no interfiera con nuestra autonomía para tomar decisiones, que no interfiera con nuestra privacidad y que sea equitativa, es decir, que sea justa, que todo el mundo tengamos acceso a esta tecnología. Entonces, por último, podemos enunciar 5 principios éticos, combinando la Declaración de los Derechos Humanos con los principios bioéticos de investigación, para tener una ética relacionada a la tecnología en la cual necesitamos preservar la integridad cerebral y mental como parte de la dignidad humana. Necesitamos proteger la identidad personal y la continuidad psicológica. Continuidad psicológica es un concepto reciente, es importante porque no queremos que ningún implante cerebral sea capaz de alterar quiénes somos nosotros, alterar nuestra psicología. Tenemos derecho a la autonomía, es decir, que ningún implante cerebral pueda alterar la capacidad que tenemos de tomar decisiones de manera autónoma. Por supuesto, tenemos derecho a la privacidad. Esto es muy importante, el derecho a la privacidad. Una vez que una compañía tiene la tecnología para registrar la actividad de nuestro cerebro, la pregunta inmediata es, ¿la información que sale a quién pertenece?
qué uso se le va a dar, dónde se va a guardar y si tenemos derecho a destruir o no esta información. Entonces, no queremos que la información que surge de nuestro cerebro, relacionada con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con nuestros actos, se pueda utilizar, por ejemplo, de manera comercial. Una compañía como Neuralink, además de que nos ayude, además de las aplicaciones médicas que tienen Neuralink, pueda tener en el futuro aplicaciones comerciales en el que vendan, en el que nuestra información cerebral pueda venderse a otras compañías. Y por supuesto, esta tecnología tiene que ser accesible y tiene que generar justicia social, es decir, todos tenemos que tener la posibilidad de acceder a esta tecnología. Entonces, les agradezco mucho que me hayan acompañado durante esta plática y les recomiendo ampliamente tener en mente estos temas y tener en mente la discusión que la neurotecnología, la discusión ética que la neurotecnología nos plantea en este momento. Muchas gracias. Acompáñanos en nuestras videoconferencias, mesas de diálogo, cursos y otros eventos. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes.